29 de diciembre del 2022. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos sean ustedes a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes, por supuesto, la mejor información nacional e internacional. ¿Cómo amanece nuestro compañero Lautaro Andrade? Muy buenos días, Lauta, ¿cómo estás? Muy bien, Berito. Muy buenos días para ti, para los amigos televidentes, radioescuchas. Tenemos muchísima información porque, Berito, ¿tú sabías cuál es el origen de los monigotes? ¿Cómo nacieron los años viejos? Sí, hay varias consideraciones históricas que tienen que ver inclusive con algunas protestas de jóvenes en la época de García Moreno, por ejemplo, cuando había mucha inconformidad por parte de la vecina liberal y quemaban muchos de las vestimentas de sus familiares. Esta es una consideración que me parece bastante curioso en el tema de los años viejos y del origen de los mismos, que nace precisamente en Guayaquil. Exactamente, es muy interesante y tenemos un reportaje preparado sobre este tema. Más adelante en nuestro noticiero lo vamos a presentar y también te cuento que ayer hubo el concierto Pública Fest, que fue un evento masivo acá en las instalaciones de Pública FM para impulsar a los artistas nacionales. Tenemos esas notas preparadas para nuestros amigos televidentes y también los radioescuchas que están a través de Pública FM. Vamos a hablar de las cábalas también de fin de año, que son muy interesantes, sobre todo las de nuestro querido productor. Ya se nos acaba el año. Se acaba el año, así es. Ya estamos pues a las puertas del 2023. Pero bueno, además les hacemos una invitación a todos nuestros amigos para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es permanentemente en cualquier parte del mundo. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM. Nos pueden seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Altos mandos de las fuerzas militares de Colombia y Ecuador se reúnen en Ipiales, Nariño, al sur del país, para coordinar acciones contra la delincuencia y el crimen organizado que opera en la frontera de ambos países. La exministra de Salud, Jimena Garzón, comparecerá ante la Fiscalía tras la acusación del asambleísta Vanegas por un supuesto peculado. La exministra dijo que todo se trata de una persecución personal. El puente peatonal sobre el río Guayas colapsa tras el choque de 5 embarcaciones. Los hechos se dieron entre la noche y madrugada de este 28 de diciembre. En deportes, Gabriel C., futbolista de Barcelona, es llamado a juicio, acusado de delincuencia organizada al ser vinculado a una banda criminal. En lo internacional, el gobierno chino relaja su estricta política anti-COVID al eliminar algunas restricciones como los confinamientos y la toma diaria del test de ácido nucleico para detectar el virus del COVID. Con 3 minutos vamos enseguida con los detalles de la información, amigos. En Ipiales se desarrolló la reunión de los mandos militares de Ecuador y Colombia para definir estrategias en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Allí se firmó un acta de compromiso para reforzar precisamente los controles militares de ambas naciones, sobre todo en la frontera colombo-ecuatoriana. Fue en las instalaciones del Grupo de Caballería número 3 donde se desarrolló el primer encuentro de los comandantes de las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia. Allí se firmó el acta de compromisos acordados para la implementación táctica y operativa del Plan de Protección de Fronteras, con el que se busca frenar las acciones del narcotráfico. Para poder fijar a mediano y a corto plazo unos planes militares que permitan enfrentar esta amenaza, permitan su debilitamiento y a la vez permitan llevar a buen recaudo ante las autoridades judiciales a los cabecillas de estos grupos que delinquen en ambas naciones. La reunión fue pactada por el presidente Guillermo Lasso y su homólogo Gustavo Petro. En representación de Ecuador asistió el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, mientras que por Colombia el general Elder Giraldo. Parte de lo acordado es reforzar los controles en la frontera. Como vamos a hacer ingentes esfuerzos por mantener unos exhaustivos controles a lo largo de estos 586 kilómetros de frontera, los departamentos de Nariño y Putumayo, en las regiones del Carchi, de Sucumbíos y la Esmeralda. La intención es combatir los delitos transnacionales como narcotráfico y contrabando de combustible y mercadería. No se descarta la creación de una unidad especial para reforzar la seguridad en la frontera. Esto se determinará en los planes que se están empezando a elaborar y que se determinarán en un futuro.
Al cierre del 2021, las hectáreas con sembríos de droga pasaron de 143.000 a 204.000, según el monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU. Esto significa un incremento del 43% y de este total, unas 85.000 hectáreas están situadas en los departamentos de Nariño y Putumayo, que limitan con Ecuador. Tenemos un enemigo común, una amenaza común y como tal, mediante esfuerzos comunes, es que tenemos que enfrentarlas y doblegarlas. Edison Saavedra, Noticias 7. La frontera entre Ecuador y Colombia son 500 kilómetros aproximadamente, desde, claro, el Océano Pacífico hasta lo que viene a ser la selva amazónica que compartimos con nuestros vecinos del norte, y en esa zona es donde habitan estos grupos irregulares dedicados al narcotráfico y también las guerrillas que surgieron en Colombia en los años 50 y que todavía perduran porque su negocio es justamente tener los cultivos de plantaciones de droga que luego se lo venden a los narcos. En uno de los últimos operativos, por ejemplo, encontraron 6 laboratorios en la zona común, así que es importante este encuentro que han hecho para entregarse principalmente información y que puedan coordinar entre ambos. Ok, en tal punto hay tal grupo irregular, atacamos por un flanco y los otros por el otro, y así también evitan que en los diferentes enfrentamientos que hay, estos grupos irregulares se crucen de una frontera a otra, que es lo que generalmente hacen. Cuando hay un enfrentamiento, ellos se cruzan el río y entonces ya no los pueden seguir persiguiendo. Ahora lo que buscan es cercarlos y de esa manera neutralizar a este crimen transnacional. Una estrategia sin duda alguna muy importante, sobre todo que se pueda identificar por parte de los dos países que están luchando en conjunto por una amenaza en común. Este criterio permite precisamente que se puedan llegar a estos diálogos y a estas estrategias importantísimas para vencer el crimen organizado y el narcotráfico. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca del asunto económico, y en este caso hasta el 29 de diciembre los productores y exportadores de banano deben suscribir los contratos para la venta de la fruta. Si esto no se cumple, la exportación no sería legal. Si en algo es bueno el Ecuador es en la exportación de banano. No por nada lideramos el mercado internacional y por ello, para formalizar la cadena de negociación, productores y exportadores tienen hasta el 29 de diciembre para firmar los contratos de venta del 2023. Para validar esta negociación entre las partes de la cadena y asimismo validar la exportación de cajas de banano. Para el Ministerio de Agricultura y Ganadería conviene pactar con anterioridad los acuerdos de venta, aparte de que esto es una obligatoriedad. Tiene que haber un contrato firmado que avale el volumen de cajas que cada exportadora va a exportar, valga la redundancia, fuera del país. La cartera de Estado considera que esto beneficia a todas las partes y combate la informalidad, es decir, que se venda la fruta en precios no fijados. Lo que contempla la ley, no podrá exportar quien no tenga un contrato firmado. Sin embargo, desde el sector exportador hay dudas. Del 100% de la exportación semanal, si cabe el término, que en este momento más o menos oscila los 6 millones de cajas semanales, solo se han firmado contratos por más o menos el 25%. Esto, explica uno de los representantes del gremio, se debe a que la diferencia, el 75%, no se ha firmado, sobre todo porque el sector productor no ha querido firmar contrato. Según dicen, no hay acuerdos porque los productores piden precios que para los exportadores son altos y por ello proponen modificaciones. Yo no sé si derogarla, pero sí un cambio radical a la normativa bananera es necesario. Otro punto que sugieren es la venta del mercado spot, que significa precio de contado según el momento del mercado, y es como lo venden actualmente a ciertos países del exterior. Lautaro Andrade, Noticias 7. Sí. No, bueno, sobre este tema, Berito, sé que tenías algo que decir, pero te Yo cedo la palabra. consultarte, porque estábamos comentando esto tras cámaras. Quería consultarte el tema, bueno, de la situación que están viviendo los exportadores y cómo es este mercado spot. ¿Cómo funciona? ¿Cuál sería la ventaja que tuvieran los exportadores y cuál sería también la ventaja que tuvieran los productores en este caso para que se llegue precisamente a este acuerdo del precio de la fruta en las exportaciones? Ok, a ver, esto es lo que me han explicado a mí los exportadores. Hay mercados internacionales, por ejemplo, del este de Europa o países del Medio Oriente, Irán, Irak, que lo que hacen es que le compran al Ecuador, pero en ese momento, según cómo va fluctuando el mercado, empiezan a hacer este pago de contado. Entonces, necesitamos tantas cajas de banano para el siguiente mes,
a tal precio y así es la negociación. No lo pueden hacer anticipadamente. ¿Qué dice la ley? Al contrario, no funciona esto del spot, entonces tiene que haber ya, antes de que sea el nuevo año, ya tiene que estar fijado el precio de comercialización. Pero el problema es que entonces los exportadores tienen este spot con los internacionales que, como les repito, en ese momento empiezan a negociar y al tener esa modalidad, los exportadores buscan lo mismo con los productores acá en el Ecuador. Y aquí es donde se da el problema. Entonces los productores dicen, no, nosotros tenemos que ya haber fijado. ¿Y cómo vamos a fijarlo? Los primeros 3 meses de este 2023 vamos a tener proyección de tantas ventas, este es el valor que dicen los exportadores. Ok, estos primeros 3 meses sí, pero el resto del año no va a ser tanto el tema de la demanda, entonces no nos conviene. Y estar en esas diatribas de qué va a pasar, se negocia, no se negocia, se firma, no se firma, como nos dijo una de las asociaciones, solo el 25% de los contratos están firmados, y es hasta hoy. Sí. Entonces es grave porque, como lo dijo también el ministerio, en el caso de que no haya contratos, pues no son convenios formales y no se puede exportar legalmente hablando. Eso es una situación que ya se plantea el tema de hacer reformas, no derogar la ley, pero sí crear algunas reformas. Y además, que los exportadores puedan respetar el precio oficial, que se pague precisamente a los productores, que esta es una lucha también de muchísimo tiempo. Ahora, tanto los productores como exportadores, como lo había mencionado Lautaro, ratificaron también la necesidad precisamente de registrar los contratos que el Ministerio de Agricultura y Ganadería mantenga con las auditorías de las exportaciones. Se hacen auditorías a las exportadoras, así como que el precio acordado se mantenga para las partes. Ahora, como tú mencionas, hay fluctuación en el mercado de estos precios durante el año. Sin embargo, en los últimos meses, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha abierto ya expedientes con investigaciones a varias empresas exportadoras por no respetar el precio mínimo o por una supuesta falsedad en los planes de embarque. Por supuesto, no son todas las empresas exportadoras, sino una facción pequeña, lo que puede, sin embargo, acarrear la prohibición de venta en caso de que sean reincidentes en este asunto. Hay un control, entonces, importante por parte de las autoridades también para las empresas. $6.25, si no me equivoco, es el costo de la caja de bananol, la fijación del precio de sustentación. $6 entonces, y eso es lo que tienen que respetar, pero dicen los exportadores que hoy en día los productores venden incluso con $13 de más porque pues hay más ganancias. Así que veremos qué sucede en estos días que faltan y si ojalá la próxima semana puedan cerrar los acuerdos. Y para este precio spot, entonces es importante que se puedan hacer las regulaciones necesarias y las modificaciones legales para permitir que se pueda realizar este tipo de venta. Lo que me decían los exportadores, a quienes entrevisté, era debería entonces el mercado spot y este precio spot incorporarse en la ley y ahí entonces no hay inconvenientes. Será un tema que le vamos a plantear al Ministerio en la próxima entrevista que hagamos. Correcto, Lautaro. Vamos a cambiar de tema, amigos televidentes. La Comisión Nacional Anticorrupción pide a la Alcaldía de la Ciudad de Quito y demás entidades municipales que se puedan transparentar las cifras en torno a la construcción del metro de la capital. Se presume que habrían serios indicios de sobreprecio que han favorecido a Odebrecht. Es un consorcio, ¿no?, en el cual pues, se da la construcción del metro. Veamos el reportaje. En Ecuador, la brasilera Odebrecht ha participado en varias licitaciones de grandes obras como hidroeléctricas, carreteras, entre otras. Y el escándalo por coimas para la adjudicación de contratos le costó la libertad al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en 2017 a 6 años de prisión, mientras que otros exfuncionarios, entre ellos Rafael Correa, también fueron condenados, pero actualmente están prófugos. Pese a los escándalos, a Odebrecht se le adjudicó la construcción del metro de Quito, inaugurado hace pocos días por el alcalde Santiago Guarderas. Por ello, la Comisión Nacional Anticorrupción pide que se transparenten las cifras, pues presumen que habría serios indicios de sobreprecios. La obra fue inicialmente pactada en 1.500 millones y luego subió a 2.000, de tal suerte que todo aquello debe ser transparentado. Aseguran que insistentemente han solicitado la información a las últimas alcaldías, pero no han tenido respuesta, incluido Quito Honesto, la entidad encargada de revisar los presuntos actos de corrupción en el municipio. Pero guardan silencio, están preocupados de la inauguración y los otros asuntos no se los atiende, ni ahora ni en las administraciones anteriores. La gestión del alcalde Guarderas tiene los días contados y por ello piden que esta información sea fiscalizada por el siguiente burgomaestre. La siguiente administración debe comprometerse con la fiscalización rigurosa de los recursos utilizados en la construcción del metro, siempre y cuando esté libre de los apoyos y de los aportes de Odebrecht.
Más aún, señalan que Odebrecht estaría detrás de algunas candidaturas para la alcaldía de la capital. Hay candidaturas que evidentemente están constituidas por abogados de la compañía Odebrecht, han sido abogados de Odebrecht, de tal manera que no hay que escudriñar mucho. Con un par de búsquedas las fotos lo dicen todo. En su momento, la Fiscalía solicitó archivar la investigación previa en torno a la contratación de las obras del Metro de Quito. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, esta Comisión Anticorrupción, por cierto, no es una entidad estatal, no es la Fiscalía, es un grupo que se dedica justamente a investigar diferentes casos para transparentar las cuentas y los contratos, porque sí, Odebrecht se conoce internacionalmente en todo el escándalo de corrupción que estuvo inmerso no solamente en el Ecuador, sino en más de 13 países, y por ello, efectivamente, estuvieron en el metro y lo que se busca es conocer durante el inicio del proceso de esta obra si hubo o no irregularidades. Ya la justicia será la que lo determine, por ende la Fiscalía efectivamente es la que tiene que estar a cargo de esto, que es ajeno en cierta manera a la actual operación del Metro de Quito, eso hay que aclararlo. Eso por un lado, Lautaro, que son tiempos distintos, pero por otro lado no se está aseverando o no se está incriminando a la empresa que pues realizó la construcción del metro, ni a la relación que pudo haber tenido con Odebrecht y el consorcio para la construcción. Simplemente se está pidiendo que se hagan públicas las cifras para que la ciudadanía, amparándose en un derecho constitucional de recibir la información de las entidades públicas y de servicios públicos, puedan tener pues las cosas absolutamente claras. No se está incriminando, sin embargo se está realizando una investigación para que todo pues fluya de una manera transparente y por parte de los usuarios y de la ciudadanía en general exista esa confianza de que todo se ha hecho de una manera legal y justa. Y es que en cierta manera está bien, porque se conoce que Odebrecht tuvo ciertas irregularidades, entonces no está mal que se exija por parte de los ciudadanos, investiguemos, y en el caso de que hubo una irregularidad, pues podamos entonces responsabilizar a los que estén metidos, inmersos, en el caso que así fuese. Pero solo, si me permites un segundo, Berito, yo quiero precisar un dato que dimos en la nota anterior. Dijimos que el precio de la caja de banano era 6.25, no, desde el 2023 es 6.50. Entonces, por eso también dentro de todas estas negociaciones tienen que fijarse que sea 6.50 el valor mínimo que se debe pagar por la caja de banano. Esa precisión nada más. Importante, Lautaro. Vamos a cambiar de tema. El futbolista Gabriel C. irá a juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, junto a él otras 10 personas más. Entre ellos 3 policías, todos acusados por la Fiscalía en calidad de autores, y como parte del proceso constan alrededor de 200 comunicaciones interceptadas en las que se determina la presunción de existencia de delitos afines. Ahora, según las investigaciones, los procesados tendrían vínculos con el grupo delictivo de los Tiguerones, quienes estarían involucrados en casos de amenazas y atentados con artefactos explosivos, asesinatos y otros delitos. El Código Orgánico Integral Penal COIP sanciona la delincuencia organizada con prisión hasta por 10 años. El Loco, como se apoda a este futbolista que juega en el equipo con más títulos en el Ecuador. No voy a mencionar el equipo porque creo que no tiene absolutamente nada de relación con esto. El futbolista de hecho estuvo en la cárcel, estuvo en la penitenciaría durante algunos meses hasta que pudo salir, y según las acusaciones que se lo hacía él por parte de la policía, decían que el Loco, Gabriel C., lo que hacía en Esmeraldas es que lideraba un grupo de sicarios que extorsionaban entonces y amenazaban con matar a la gente. Eso es la acusación que le hizo la policía a él, y por eso lo vinculan directamente con los Tiguerones. Sin embargo, entonces es un proceso que va a comenzar, que va a continuar, mejor dicho. Él todavía podría volver a la cárcel, es una posibilidad. Veremos qué sucede. Lo cierto es que por el momento sigue en el equipo de fútbol y lastimosamente empaña de cierta manera lo que es el deporte, donde no deberían haber este tipo de relaciones entre bandas organizadas, futbolistas. Sin embargo, bueno, es lo que pasa aquí en nuestro país, Berito. Así es un caso lamentable, aislado, sin embargo, pero por supuesto ya está en manos de las autoridades competentes para realizar las investigaciones y determinar precisamente la culpabilidad de este presunto delincuente. Ahora vamos a cambiar de tema. La ATM realiza operativos en Guayaquil para controlar que los conductores circulen con las placas metálicas oficiales. De ser el caso, serán multados. Esto generó aumento en las filas para retirar los identificativos vehiculares.
Se acabó el plazo y si usted circula por Guayaquil sin placa o con una provisional será multado. Las nuevas placas metálicas que ya fueron emitidas y constan en el sistema se entregan en los centros de matriculación. Durante la semana pasada se entregaron un total de 4.000 placas, es decir, a la fecha faltan de retirarse 26.600 placas, tanto de autos como de motos. Los usuarios han llegado de forma masiva al centro de matriculación norte en la avenida Narcisa de Jesús. De un promedio de 200, 250 placas que se vienen entregando diariamente, subió el jueves 22 a 1.320 placas y el viernes 23 a 1.440 placas. Y hasta el viernes se cree que el número de placas a entregar será similar. Estamos hablando que durante esta semana esperamos entregar alrededor de 6.000 o quizás un poquito más de placas. Tenga presente que el retiro está disponible desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Además, circular sin placa metálica tiene una multa de $425 hasta el 31 de diciembre, más la retención del vehículo por 7 días. Lautaro Andrade, Noticias 7. Entonces, en Guayaquil ya no se puede circular con esta placa provisional que entregaban o decir estoy en proceso, no, porque ya hubo 30.000 placas que hasta el 15 de diciembre se entregaron a la ATM para que allí los usuarios puedan retirarlas y hasta esta semana entonces se espera que sean 6.000 placas que se entreguen. Quien no lo haga va a tener sanciones. ¿Cuáles son? Reiteramos, un salario básico que hasta el 31 es de $425, luego sube a 450 desde el 1 de enero y además que le retiren su vehículo durante 7 días. Así que si usted tiene una placa que está a la espera, vaya de 8 de la mañana a 5 de la tarde al centro de matriculación norte, que esto es en el norte de Guayaquil, valga la redundancia, perdón, en la Mariana Narcisa de Jesús, perdón. Vaya, porque de lo contrario, pues habrá sanciones. Bien, y con eso nosotros vamos a cambiar de tema. En este momento queremos dar paso a nuestra compañera Manuela Bedón. Ella nos va a comentar acerca de cuáles son los programas que se piensan realizar y que se están precisamente efectuando para contrarrestar, para eliminar o luchar la desnutrición crónica infantil en nuestro país. Así que le damos paso enseguida a nuestra compañera Manuela. Muy buenos días. Adelante, por favor, con tu informe especial. Así es, colegas, amigos televidentes, durante el mes de noviembre realizamos una investigación sobre la desnutrición crónica infantil en el cantón de San Miguel de los Bancos, donde pudimos identificar los principales factores que provocan esta enfermedad, liderados por la mala alimentación y la desinformación de los cuidadores. Además, buscamos una alternativa alimenticia que permita a los pobladores acceder a nutrientes de bajo costo y de dificultad. Así nos encontramos con las plantas alimenticias no convencionales. ¿Había escuchado usted sobre estos productos? En el siguiente reportaje le contamos más. Tener una buena nutrición puede generar un impacto decisivo en el desarrollo emocional, cognitivo y físico en una persona. Por esto, en los primeros 1000 días de vida de un infante, se busca combatir la desnutrición crónica infantil. Si bien la alimentación no es el único factor que incide en la desnutrición, es esencial y parte del pilar para combatirla. Las plantas alimenticias no convencionales pueden ser añadidas a la dieta de cualquier persona. Sus altos índices de micro y macronutrientes pueden aportar a combatir la desnutrición crónica infantil. Hoy en día se estima que más o menos 200 tipos de plantas, de cultivos alimentan el mundo, ¿no? De los cuales 66% provienen de 9 tipos de granos. En el Chocó andino existen cerca de 450 especies de plantas alimenticias no convencionales o PANC, que son cualquier hoja, semilla, tallo y raíz comestible que puede ser utilizadas como ingredientes en la preparación de alimentos. Nina Duarte es ingeniera agroforestal e inició con la investigación de las PANC hace varios años en la reserva de Inti Yacta en Nanegalito. Hoy en día la sociedad padece de déficit nutricional, ¿no? de desmineralización, ¿no? Entonces volver a resgatar y a consumir esas plantas, pero también es un aporte fenomenal para la salud. No es la cura de la desnutrición, porque la desnutrición es un problema complejo, sistémico, con varias aristas, pero puede aportar. Estos productos locales duplican su valor nutricional comparado con plantas convencionales, debido a que no son manipuladas para el cultivo, ni se utilizan químicos o fertilizantes. Ellos generan esos fitoquímicos que son súper benéficos para la salud, que uno compra en la farmacia, pero ellos generan. Y también, por no estar siendo fertilizada sintéticamente, ellas tienen
menor contenido de agua y mayor contenido de nutrientes, que es al revés de las plantas cultivadas con agroquímicos. La nutricionista pediátrica del Hospital Vaca Ortiz, Nancy Novoa, analizó los valores nutricionales de estas hortalizas y explica que son beneficiosas para incrementar la ingesta de micro y macronutrientes. Pueden complementar la alimentación de las personas que básicamente no tienen acceso al recurso económico para poder tener como que ciertos tipos de alimentos proteicos o alimentos calóricos que se utilizan en la mayoría de veces en las ciudades grandes, en el área urbana. Por ejemplo, si comparamos 100 gramos de guasca, contiene 840 miligramos de fósforo, mientras que la espinaca apenas contiene 34 miligramos. También podemos hacer la comparación en la verdolaga, que contiene 27,7 miligramos de magnesio versus 17,7 miligramos en 100 gramos de perejil. En la parte andina, la parte sierra costa oriente del Ecuador, utilizamos lo que son sopas, también guisos, entonces se puede incluir en sopas y en guisos. Por ejemplo, nosotros tenemos todo lo que es la ortiga, podemos utilizar también lo que es el diente de león. Entonces, ¿qué se hace usualmente en los pacientes con desnutrición crónica que no tienen acceso a proteínas animales? Se les enseña y se les da educación nutricional para que puedan completar con estos dos tipos de alimentos. Ecuador ocupa el segundo lugar en la región con la tasa más alta de desnutrición crónica infantil según los datos del 2018, arrojando como resultado que el 27,2% sufre de desnutrición crónica infantil, es decir, 1 de cada 3 niños menores de 2 años. El secretario de Ecuador Crece Sin Desnutrición, Edwin Ronquillo, explica que el gobierno central, con la campaña Infancia con Futuro, se propuso actualizar esta cifra y disminuir en un 6% la tasa de desnutrición crónica infantil. Justamente por eso, estas brigadas universitarias que comenzaron a recorrer el país durante este año han encontrado ya 262.000 beneficiarios. En el cantón de San Miguel de los Bancos se han diagnosticado en lo que va de este 2022 a 252 niños con desnutrición crónica infantil. Según los médicos que los atendieron, las principales causas son la mala alimentación de los niños, la falta de educación de los padres, aparte de periodos muy cortos de lactancia y un servicio inadecuado de agua potable. Según el médico rural Sergio Arauz, 2 de cada 4 niños al mes logran superar la enfermedad con las acciones que se han tomado desde las autoridades del ministerio junto con la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, como la implementación de 728 nutricionistas a escala nacional en las atenciones de primer nivel. Puede tardar desde el primer mes con una adecuada alimentación, como también puede ser un proceso largo desde 6 meses hasta 1 año principalmente, dándoles también la medicación adecuada hasta los 2 años y una adecuada complementación alimentaria, principalmente dando también la educación a la madre y fomentando entre la edad desde los 0 años hasta los 6 meses lo que es la lactancia materna. Otro factor de cambio es en la educación nutricional de las madres y concientización sobre la importancia de las citas médicas periódicas. Una vez captados o que ya constan en nuestra base de datos del centro de salud, dar seguimiento de que den cumplimiento a los controles mensuales de cada niño o cada madre. En mejorar su alimentación, en asistir a controles de salud, en complementar la vacunación de los niños. Para superar la desnutrición crónica infantil se debe atacar a los factores que la producen de manera interconectada y simultáneamente, a nivel educativo, social, económico y sanitario. Las autoridades de las Brigadas Infancia con Futuro del Ministerio de Salud Pública, al igual que la Secretaría Ecuador Crece Sin Desnutrición, buscan a través de la educación generar un cambio comportamental, el cual incidirá directamente en las vidas de estos niños y podrán desarrollarse óptimamente. Si usted desea conocer más sobre las PANC, puede hacerlo a través de la página web redsemillas.org, en donde podrá descargar folletos y guías sobre estos alimentos. Manuela Bedón, Noticias 7. Como pudieron observar, un pilar esencial es la educación para madres y cuidadores. Conocer cómo debe alimentarse un menor en cada etapa de su desarrollo y cómo implementar alimentos en cada comida puede cambiar la realidad de estos niños en sus 1000 primeros días de vida. Esta investigación se dio gracias al consorcio Redmi y Utopía, los cuales becan a periodistas para que puedan desarrollar sus reportajes. Seguimos con ustedes en estudios con más información.
Muy bien, a nuestra compañera Manuela Bedón, muy importante este tema, hay que hacerle seguimiento, es una de las banderas de lucha del gobierno actual y por supuesto existen muchísimos programas que se encaminan para contrarrestar esta situación que es realmente problemática, sobre todo en los más chiquititos, ¿no? En el futuro del país, que necesitan una atención prioritaria en temas de nutrición. Así es, Berito. Pero bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el ministro de Turismo, Nils Olsen, con quien vamos a hablar sobre lo que fue este 2022 en materia de turismo y lo que se viene para el próximo año, así que no se despegue de esta cortísima pausa. Muy bien, volvemos entonces con más información aquí en Noticias 7. Vamos con nuestro espacio de entrevistas porque conectado vía Zoom tenemos ya al ministro de Turismo, Nils Olsen. Me confirma la producción si podemos ver ya al ministro y empezar esta conversación para hablar de lo que va a ser el próximo año. No, tenemos primero entonces un reportaje preparado sobre las expectativas del sector turístico en miras de lo que será el 2023 y luego lo analizamos y comentamos con el ministro. Vamos con la nota. Faltan 3 días para que se acabe el año y el sector turístico está listo para atender a miles de personas que viajarán a los diferentes destinos para recibir el 2023. Usualmente en este feriado, que es un potente, han de salir a las 1.200.000 personas, 200.000 turistas, porque es un feriado que creo yo que va a sobrepasar las cifras del 2019. Miles de turistas, tanto nacionales como internacionales, ya han hecho sus reservaciones para el año nuevo. A esto se suma que el COE Nacional informó que no existen restricciones para este feriado. Todo el perfil costero, ya las reservas están por alrededor del 80% y estoy seguro que va a ser un éxodo, un masivo que va a haber. Mientras que para Quito y Guayaquil el porcentaje es menor. En el tema de Guayaquil, yo aspiro que tengamos una ocupación del 30 al 50%. Y en Quito me informaron que tenían previsto tener una ocupación del 30%. Como impulso a la reactivación, el Ministerio de Turismo decidió que las discotecas y bares operen hasta las 4 de la mañana. Sin embargo, la actividad turística en Esmeraldas se vería afectada por la ola de inseguridad y así lo han manifestado la Cámara de Turismo de la Provincia Verde. En Atacames me comentaban que no hay mucha delincuencia, pero lo asocian a Esmeraldas, lo unen, lo traen a Esmeraldas y como ya es Atacames, Esmeraldas, nadie va a Atacames. Entonces, estas cosas son terribles, por eso le digo, ahí falta un tema de estrategia y liderazgo. Según Holbach Muñetón, presidente de las cámaras de turismo de Ecuador, faltaría un 8% para igualar las cifras a las del 2019 antes de la pandemia. De enero a septiembre de ese año el país vendió 2.200 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del 2022 vendió 1.900 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. Ok, entonces esa es la opinión en este caso de parte del gremio hotelero y turístico del país con respecto a lo que va a ser este feriado del 31 de diciembre, el último del año por cierto, y que abre también al 2023. 1 millón de personas se calcula que entonces estarían movilizándose por todo el país, principalmente a destinos turísticos como son en la costa, también en la Amazonía, y que suba la reserva hotelera, que haya más ocupaciones, lo que se prevé. Ya tenemos entonces ahora sí vía Zoom conectado con nosotros al ministro de Turismo, Nils Olsen. ¿Me confirma la producción? A ver si lo tenemos ya. Perfecto. Ahí está el ministro. Muy buenos días. Les saluda Lautaro Andrade aquí en nuestro espacio de Noticias 7 en Ecuador TV. Ministro, 421 millones de dólares fue el gasto turístico en el 2022. Una cifra que pareciera bastante alta. Coméntenos más sobre esto, ministro, para tener claro qué tan importante es este monto. Buenos días, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con usted y todos los que nos acompañan en esta breve conversación. Efectivamente, uno de los hitos más importantes de este año para el sector turístico ha sido el gasto en feriados nacionales, que se registró en 421 millones de dólares en el gasto turístico. Esto es 118 millones más que en el 2019, comparando los festivos desde Carnaval hasta Navidad, lo cual demuestra claramente que los ecuatorianos están viajando por el país, están inyectando su dinero en las economías
locales, y esto es un gran logro por parte del sector turístico, haber superado la cifra del 2019, teniendo en cuenta que la OMT, la Organización Mundial de Turismo, prevé que recién en el 2024 los países van a recuperar sus cifras del 2019. Así como en gastos turísticos se ha superado la cifra del 2019, también hemos recuperado el 101% de los arribos de los turistas de Estados Unidos. Hemos recuperado también cerca del 96% de la facturación de las ventas del sector turístico versus el 2019. Hemos recuperado el 100% de los empleos también. Y ministro, entonces, de estos 421, ¿la estimación para el 2023 de cuánto sería? Bueno, esperamos poder, por supuesto, superar el gasto turístico del 2022 y, por supuesto, también del 2019. Esperamos poder superar los $500 millones en gasto turístico para el 2023. Ok, se ha hablado mucho sobre una de las últimas medidas que en este caso impartió el Ministerio de Turismo, que era aumentar el tiempo de los bares, discotecas hasta las 4 de la mañana. Existen críticas también sobre esto, ministro, pero en estos 2 semanas que ya se lo implementó, ¿qué resultados han observado ustedes? Y si se analiza continuarlo con más tiempo, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta y que ser muy empático con el sector turístico, específicamente con los bares y discotecas, que por la pandemia, por las manifestaciones, por el toque de queda en las 3 provincias que estuvieron en estado de excepción, han sufrido grandes pérdidas económicas. Algunos han tenido que cerrar sus puertas, han tenido que despedir personal también, y lo que necesitaban era un apoyo por parte del gobierno. Y el apoyo que nosotros le hemos dado como Ministerio de Turismo es ampliar 2 horas más de atención en los establecimientos que son bares y discotecas con registro de turismo del Ministerio de Turismo. Esto ha resultado un 15% más de facturación en los bares y de discotecas desde que se amplió el horario de atención. Esperamos, esto es una medida que es completamente indefinida, no tiene fecha de expiración, y de esta manera esperamos poder seguir apoyando a este sector que tanto lo requiere, y para que pueda seguir creciendo, generando más fuentes de empleo. Otro punto que nos gustaría abordar es que en Navidad llegó un crucero con 400 turistas extranjeros a Guayaquil. Se prevé cuántos nuevos cruceros de esta gran magnitud lleguen al país, quizás no en fin de año, pero sí para el siguiente, para el 2023. ¿Se puede saber más o menos eso, ministro? Claro que sí. Nosotros, el Ministerio de Turismo, participamos en los 2 eventos más importantes y relevantes de la conectividad marítima, que se llaman los Sea Trade. Todos los años uno de ellos es en Florida y el otro en un país de Europa. Con esto en estos 18 meses hemos conversado con diferentes cruceros internacionales para poder presentar las experiencias que nuestros principales puertos en Ecuador ofrecen. Este año recibimos más cruceros que en el año 2019, eso fue un gran logro. Eso no quiere decir que el trabajo está hecho, todavía un largo camino por recorrer. El próximo año esperamos que lleguen más de 16, tener más de 16 desembarques de pasajeros en los 4 puertos principales del Ecuador. Y es que hablando de turistas que llegaron al Ecuador, pues nos convino mucho la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, que permitió un gran arribo de turistas brasileños. En 2023, ¿habría que crear algún proyecto similar para que vengan personas extranjeras a nuestro país? Y sobre todo con el tema de las aerolíneas también, ministro. Claro, bueno, nosotros el Ministerio de Turismo siempre vamos a estar apoyando en términos de articulación en estos eventos grandes que por supuesto traen un volumen importante de turistas a nuestro país, y por ende incrementa la ocupación, incrementa el gasto turístico de estos turistas en nuestro país. Consumen restaurantes, el servicio de transporte, mercado artesanal, etcétera, ¿no? Para el próximo año tenemos 2 buenas noticias. Tenemos, tres muy buenos eventos internacionales en el Ecuador. Tenemos el primero, una de las ferias de turismo más importantes de turismo sostenible de toda la región de las Américas, que se llama Remote, que será en Cuenca. Ecuador ganó la sede para ser los anfitriones. Eso será en el mes de octubre aproximadamente. Va a reunir a más de 150 tour operadores y es una gran oportunidad para la ciudad de Cuenca presentar su maravillosa ciudad, gastronomía, cultura, arquitectura, etc. Tenemos una feria de aves de Sudamérica en Mindo, que es una de las ferias de aviturismo más importantes de la región.
Tenemos también la reunión de los ministros de Turismo de las Américas en Ecuador el próximo año. Esos son 3 eventos que estamos apoyando y gestionando desde el Ministerio de Turismo y por supuesto seguiremos apoyando otros eventos masivos que empresarios decidan traer al país. Ahora, hablando de este 31 de diciembre, entonces, se calculaba 1 millón de personas que viajen por todo el país y se habla de una ocupación del 30% en los hoteles de Guayaquil. La semana pasada se dijo 15, ahora 30. ¿Podemos conocer entonces la estimación que tienen ustedes para el último feriado del año? Claro, nuestra proyección es superar el 30%. Hay que esperar que pase el feriado a fin de año para ver cuáles son los resultados. Pero esperamos tener una muy buena ocupación. Guayaquil se ha organizado para tener eventos festivos y así atraer turistas a la ciudad. Tienes la ruta de los monigotes, que todos los años se repite, es una tradición para los guayaquileños. Y así como ese evento, hay otros organizados por la empresa pública de turismo de Guayaquil, por lo cual esperamos que la ocupación supere el 30%. Ahora, ministro, no quisiera terminar la entrevista sin plantearle un punto que es de vital importancia y que lo hemos escuchado durante las últimas semanas. Esmeraldas, ese destino turístico tan importante, hoy en día es centro de inseguridad, de actos violentos y eso hace que los turistas no quieran viajar como lo hacían anteriormente. Para el 2023, ¿qué planes tiene el Ministerio de Turismo o qué plantean ustedes cómo hacer para que la gente le pierda el miedo y pueda visitar esas playas tan paradisíacas como hay en Esmeraldas, un lugar lleno de fiesta y de también mucha alegría y muy buen recibimiento a los turistas? ¿Qué hacer con Esmeraldas, ministro? Claro, bueno, no hay que esperar al 2023 para recién realizar acciones. Nosotros, el Ministerio de Turismo, hemos activado a la Policía de Turismo en la provincia de Esmeraldas en los principales destinos turísticos. Esmeraldas tuvo una participación muy importante en la campaña de promoción nacional que se denominó No seas extranjero en tu propia tierra, que es la campaña que salió al aire en los principales medios digitales y medios tradicionales. Tuvimos la feria Ecuador Travel, donde la provincia de Esmeraldas tuvo una participación importante también. Para el próximo año tenemos varios viajes de prensa y varios viajes de familiarización hacia la provincia de Esmeraldas para poder cambiar la percepción y reputación de esta maravillosa provincia. Me hacen una pregunta en este momento vía WhatsApp. ¿El próximo feriado cuándo va a ser? El de Carnaval, en este caso, las fechas, ministro. Efectivamente, el próximo feriado es el de Carnaval y la fecha ya la publicamos hace un par de semanas. Tenemos el calendario de feriados nacionales del 2023 al 2025. En Carnaval será el lunes 20 y martes 21 de febrero. Muy bien. Y por supuesto el sábado 18 y domingo 19. Muy bien, ministro, le agradecemos mucho su presencia virtual aquí en Noticias 7. El ministro de Turismo, Nils Olsen, conversando con nosotros. Ministro, por cierto, que tenga un muy feliz año. Un feliz año, muchas gracias por la invitación, un abrazo a todos. Muy bien, esas son las estimaciones para el próximo año. Nosotros entonces nos vamos a una pausa y volvemos con Mili Zambrano con los deportes, eso sí, de manera presencial. Hola, hola, muy buenos días a todos en casa. Gracias por estar acompañándonos ahora en los deportes. Compañeros, ¿cómo están? Hola, Mili. Muy buenos días, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo amaneces? Bien, bien, muy bien, con un poco de frío. Quito anda un poco frío en estos días, pero bueno, en todo caso, vamos a calentarnos porque se viene la información deportiva. Si usted creyó que con el Mundial se terminó ya todo este año, no es así. El fútbol inglés, pues con la Premier League, sigue del Estrasburgo, ¿no? En todo caso, como les decía, El Salvador, un penal en contra de Mbappé. Ajá. Entonces, termina antes de pitar, incluso en la posición adelantada, y eso es lo que mucha gente muy destacado y con una gran técnica, ¿no? Ahí lo toma y solo define. ¿Será el nuevo Cristiano Ronaldo? Yo creo que y el Estrasburgo tomaron declaraciones evidentemente de Mbappé, le preguntaron por Messi, por los festejos de Argentina, qué es lo que él pensaba, pero más bien les dejo que escuchen lo que él dijo.
Messi et de la célébration des Argentins. Vous avez pu en parler un petit peu? Non, j'ai discuté avec lui après le match un tout petit peu, je l'ai félicité. Parce que voilà, c'était la quête d'une vie pour lui, pour moi aussi, mais moi j'ai échoué, donc il faut toujours rester bon joueur. Et les célébrations, c'est pas mon problème, je perds pas d'énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même pour mon club. Et voilà, on va attendre que Léo revienne pour qu'on puisse recommencer à gagner les matchs et a marqué des buts. Bueno, entonces ahí, para quienes no alcanzaron a leer la traducción, básicamente lo que dice es que le está esperando el regreso de Leo Messi al PSG. Recordemos que Messi tiene vacaciones hasta el 1 de enero y luego de eso ya se reincorporará a las prácticas. Es el campeón, está de vacaciones. Estuvo en una fiesta de 15 años. De 15 años de su sobrina y no faltaron los festejos. Bueno, realmente está, no sé si pasándola bien o pasándola ya complicado, porque a dónde va, Messi tiene estos seguidores, sus hinchas, la locura y todo. Pero en todo caso vamos a ver qué es lo que pasa. Y también dijo que no le importan y no se preocupa de los festejos de los hinchas argentinos. Él no está para desgastarse en esos temas. En todo caso, vamos a ver ahora, en cambio, ha salido un listado de los DTs destacados del Mundial y Gustavo Alfaro aparece entre esos 20 que ha seleccionado la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Con él aparecen también Lionel Scaloni, que es además del DT campeón del mundo, también está Tite de Brasil, y entre otros están también Deschamps de Francia, el entrenador de Portugal, Fernando Santos. ¿A quién más pondrían ustedes, por ejemplo? ¿A quién escogerían? Veamos si es que está en la lista de los 20 Luis mejores. Van Gaal de Holanda. Perfecto, de hecho está... El de Marruecos, no me sé el nombre, pero... Ya, perfecto, estar, vamos ¿no? a ver aquí en la lista, si es que... seguramente está el de Marruecos. Vamos, tú, Berito, ¿alguno que te haya parecido que estaba... o que ya los dijimos todos? Yo creo que ya los dijimos, o ¿El sea... de Croacia te gustaba también o no, Berito? El de Croacia, el de Alemania... El de Croacia, Dalí... Oye, el de ¿sí? España está, Luis Enrique está. No, Luis Enrique, no lo no pusieron. aparece por aquí, así es. Y... A mí me parece que hizo un muy buen papel, sin duda alguna. Regraoui, de Marruecos, sí está en la lista. Hay una lista de 20. También, japonés también está, es de Moriyasu, ahí está. Australia, Corea del Sur, Túnez, Arabia Saudita, algunos están, ¿no? Pero bueno, y nada más, solo quiero decirles que Byron Castillo ha sido operado de su tobillo, de la lesión que sufrió además en un partido amistoso con Irak, jugando todavía con la selección. Tendrá 2 meses de para y después de esto veremos qué pasa con él, porque tampoco está segura su renovación con el equipo del León de México, ¿no? Bien, y con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos enseguida porque vamos a revisar cuál ha sido el origen de los monigotes a propósito de esta última semana del año y todas las celebraciones que se van a realizar por fin de año. Ya nos van a contar nuestros compañeros cuáles son sus cábalas. Pues que se quede Mili para ver los monigotes. Sí, por supuesto. Por si yo tengo un personaje que voy a quemar. Ah, bueno, vamos. No, yo estoy no aquí en la mitad, por suerte. Hacemos una pausa, ya volvemos. Haciendo que otro día se me pierda. Ya estamos en diciembre, me queda menos de unos pinchazos. Miren eso, o sea, eso parece de esas magias medias raras, medio de vudú. El mini monigote. Digo que le estoy ahorcando. Es el monigote que trae Lili. Oh, qué bonito, qué tierno. Es un emprendimiento además, ¿no? Sí. No mío, pero... Pero hay que apoyar las ideas innovadoras, ¿no? Sí. Hay que quemarlo entonces, pero antes de quemarlo sería bueno saber por qué quemamos los monigotes, ¿no? Por favor. Sí, justamente les vamos a contar que se estima que desde 1985, y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que esto es interesante porque comienza en nuestro país, la tradición de la quema de los monigotes debido a una epidemia de fiebre amarilla. Con los años, esta se fue modificando, incorporando más tradiciones y rituales para celebrar la llegada del Año Nuevo Lautaro. Veamos. Se estima que durante 1895 se dio una epidemia de fiebre amarilla en Guayaquil. Los médicos mandaban a quemar las ropas de los enfermos. Así lo cuenta el historiador Mauricio Galindo. Está como debajo unos muñecos de paja. Entonces, al quemar esto, se tuvo la noción, la costumbre de decir que estaba muriendo todo lo nuevo, es decir, la enfermedad, y naciendo muriendo todo lo viejo y naciendo algo nuevo. Pese a que este es uno de los posibles inicios en otras culturas, también se daba la quema de monigotes, como en España, México y Perú. Sí, en México y en el Perú también existe la tradición de las viudas, del testamento,
del baile, de las limosnas, etcétera. O sea, son tradiciones parecidas. Sin embargo, la del Ecuador es la más reconocida y la que como más elaboración en su fiesta tiene. Con los años se fueron incorporando más tradiciones, como el de las viudas, que representaban todo lo que dejó el viejo y su testamento. El significado empieza a darse con lo político, cuando se empieza a vincular a la política con el año viejo. Entonces, muchos de los años viejos que al inicio seguramente eran como solo muñecos sin representación, se les empieza a poner caretas elaboradas en un inicio que representaban personajes políticos, deportivos, culturales, etcétera, y que representaban lo que el año viejo querían que se lleve. Esta modificación de las tradiciones que han incorporado nuevas como baños dulces, quemas de velas y el uso de ropa interior especial también ha hecho que otras se pierdan. Pues quiero retomar tradiciones como esta de los relatos en las radios, sobre todo de AM, de los últimos momentos del año, que uno oía siempre con toda la familia reunida. Es una tradición, por ejemplo, en Quito. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, y en muchos lugares, antes o después de la quema, se lee un testamento. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero a mí me encanta. En el cual, como culminación de la catarsis, con lenguaje irónico, se hace recuentos de los sucesos que caracterizaron el periodo que acabó y se dan recomendaciones a sus protagonistas para el nuevo año. Y lo lindo del testamento, que también es particular, es que se toman las características de cómo ha sido también la vida de cada uno de los miembros de la familia. Entonces, y se lo hace de una manera jocosa, por supuesto siempre manteniendo el respeto, pero sí con un mensaje bastante irónico, ¿no? Exacto. En el cual lo importante es tomarlo de buena manera. El humor, no prima. Sí, eso no es un ofenderse, humor. sí, No, para nada. Quiero saber, Lautaro, si sientes que te falta el aire, tal vez, porque este muñequito... Bueno, para finalizar, vamos a hablar acerca de cuáles son las cábalas que ustedes comparten. Compañeros, ¿tienen cábalas para estas fiestas de año nuevo? ¿Cuál yo es la tuya, siempre Laura? coger la maleta, mis 4 maletas y darle una vuelta a la cuadra y para viajar. Así que este año lo voy a hacer y ya les contaré el próximo año a dónde me voy. Muy bien, eso es ¿quieres trampa viajar porque ya tiene comprados los pasajes. ¿Tú, Mili, cuál es tu cábala? La típica, ¿no? Las 12 uvas, correr con la maletita. ¿Qué más? Monedas en el zapato, en la mano. Los billetes, sí, es verdad. Por supuesto, las cábalas son importantes porque sobre todo yo la ropa interior amarilla, de una. No roja, el amor, no, la amistad. No, amarilla. Eso es para fortuna, dinero. Claro, para dinero. Eso sí. Pero lo más importante no es el dinero, sino la salud. La salud y el cariño que podemos compartir con nuestros familiares. A mí me gustaría que mañana que quememos el año viejo acá en el canal, ustedes se atrevan a saltar, pero con sus tacos que vienen siempre todos los días, a ver si lo hacen, compañeros. Vamos a saltar el año viejo, por supuesto, para que el próximo, el 2023, sea realmente sensacional para todos. Y nos unimos con este deseo para todos ustedes, amigos televidentes. Tenemos una mención antes de finalizar. Sí, contarle a la gente que ayer fue el concierto Pública Fest. Si usted quiere conocer más sobre cómo fue, pues en las redes sociales encontrará el video con este reportaje y también lo invitamos a que sintonice siempre la 105.3 porque todos los días hay conciertos. Correcto, muchísimas gracias. Nos vemos entonces a las 19 horas en punto y por supuesto que disfruten de su día. Compañeros, una excelente jornada para ustedes y vamos a tener cuidado con este viejito. Y mañana una gran sorpresa. Mañana acá a las 7 de la mañana, sorpresa. Muy bien. Hasta mi día.